Hola familia, muy buenas noches y los que nos veis en diferido, pues muy buenos días, muy buenas tardes. Están en la caja de Pandora, en cajapandora.com estamos transmitiendo y soy Luis. Hoy vamos a tener un invitado, que este invitado estuvo con nosotros hace 7 o 8 años atrás, que es Adrián García. He resubido algunos vídeos suyos, pero vamos a subir 2 formaciones que tenemos pendientes, que ya estuvieron en la... Oye, esperad un momento que se ha saltado algo. Esperad. Están en la caja de Pandora. No, mira, salgo por todas partes. Cajapandora.com. Vale, ya he visto dónde. Es que a veces hace eso los navegadores. Tengo 3 abiertos a la vez con 8 chats. No os preocupéis, ya la alarma ha pasado. Pues como se estaba presentando Adrián García, bueno, ha estado con nosotros. Los vídeos que tenemos actualmente son los del número 11, la entrevista que hemos hecho, pero vamos a subir 2 formaciones que ya estuvieron en la antigüedad, pero como nos borraron el canal principal, pues se han perdido y vamos a volver a resubirlas. Entonces, cada semana iremos poniendo 1 o 2 vídeos dependiendo cómo vaya el tema. También seguiremos haciendo ponencias con él, nuevos talleres y mejor que se presente él. Vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás, amigo? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mucho tiempo, ¿eh? Desde que nos vemos aquí. Hola familia, saludos a todos. Bueno, Adrián es psicólogo, pero como él dice en el vídeo del número 11 y como dice en la entrevista, ¿qué hace un psicólogo hablando de estos temas herméticos? Pues aquí nos contará un poquito la historia, Adrián, así resumidita para que lo sepáis. Casi que primero me resitúo un poco para la gente que lleva 7 o 8 años pensando que me ha tragado el mundo, ¿no? Y luego explico bien cómo he llegado a estudiar estos temas. Bueno, y creo que es de recibo explicar qué ha pasado, ¿no? Durante todo este tiempo, porque hay mucha gente que se pensaba, pues eso, que me ha tragado la tierra, que la cábala maligna me ha suicidado, que me han sucedido todo tipo de cosas malas, ¿no? O que me han silenciado o me han amenazado. Bueno, pues no. Lo que ha pasado durante estos años es que, no sé si alguno de vosotros ha visto el vídeo de Cognos de 2013, en el que, bueno, ya impartí una formación basada en lo que son las matemáticas áureas, que luego explicaré de qué va el tema, y en el que, bueno, pues hice una profundización del tema histórico, sobre todo hablando de civilizaciones antiguas y centrándome mucho también en lenguajes, en este caso en el lenguaje hebreo. Bueno, pues lo que ocurrió es que justo antes de empezar el Cognos hice una serie de descubrimientos, algunos de ellos los presenté en el Cognos, pero al acabar el Cognos me di cuenta de que, bueno, la línea de investigación que había empezado a llevar era una línea de investigación muy potente y que lo que necesitaba era, de alguna forma, retrotraerme, ¿no? Encerrarme en la cueva e investigar de forma mucho más intensa y volver a las raíces, ¿no? Volver al origen, replantearlo todo. Y bueno, cuando tuviera una conclusión o cuando tuviera digamos, una información mucho más elaborada, volver, ¿no? Y esto es un poco lo que ha sido el resumen de estos 7 u 8 años, que aparte, bueno, pues de esta investigación intensa, pues ha dado para escribir un libro, que mucha gente me lo pedíais en aquel momento. Lo que pasa que es cierto que bueno, pues encabalgado con todo lo que llevaba en aquel momento, pues era como complejo, ¿no? Y este es un poco el resumen. Luego os hablo del libro, si queréis. Como estáis ahí en directo y podéis ir haciendo preguntillas, pues bueno, nos podemos ir poniendo al día, ¿no? Ahora voy a introducir un poco más lo que tú has comentado, Luis, ¿no? Que hace un psicólogo investigando civilizaciones antiguas, matemáticas, ciencia hermética y demás, ¿no? Pues bueno, en el vídeo que decía Luis, el del número 11, yo ahí explico un poquito parte de mi historia. Para resumiros muy rápidamente lo que ocurrió, es que básicamente, bueno, pasé por una experiencia bastante sobrecogedora, ¿no? Desde un punto de vista positivo, ¿eh? Sí que es cierto que en algún momento pues me dio un poco de yuyu, porque estas cosas a veces, ya sabéis, te cogen en vivo en directo y siempre es la primera vez, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve una experiencia personal muy reveladora, que la podría resumir como una experiencia de conexión o de unidad. Entonces, a través de esa experiencia en la que yo, pues bueno, experimenté toda una serie vi una serie de imágenes, de patrones, de música, bueno, en fin, toda una serie de cosas en mi mente que no sabía entender muy bien y que después estuve comenzando a investigar y que tardé un tiempo en empezar a reunir las piezas de lo que yo estaba intentando ver, o sea, o que veía, mejor dicho, pero que no comprendía lo que estaba viendo, ¿no? O sea, que imaginaros lo que está explicando un psicólogo, ¿no? En un momento dado estaba experimentando algo
que me hizo plantearme incluso si estaba perdiendo un poco el oremus, ¿no? Si se me estaba yendo un poco la olla, porque durante todo el día estaba pensando en tema de matemáticas, en números, en patrones, en geometría y demás, pero no sabía exactamente el por qué y tampoco entendía la perspectiva. Aunque yo soy psicólogo y vengo de una base de ciencias puras, y ciertamente era un enfoque que, bueno, estaba relacionado con las ciencias puras, pero tenía algo más, ¿no? O sea, por ejemplo, para poner algo muy gráfico, cuando estaba pensando en números, estaba pensando en las cualidades de los números, no solo en lo que representa su cantidad, su geometría y demás, ¿no? Entonces, claro, es algo que no te enseñan en la escuela, en el instituto, en la universidad, ¿no? A pensar en la cualidad de los números, ¿no? En la cualidad de los patrones geométricos o por qué son las cosas como son, ¿no? Son preguntas que te haces o que me hice en ese momento, pero que realmente pues no son muy comunes. Entonces, bueno, pues fue una fase un poco intensa de experimentación en la cual yo estaba viendo, pensando muchas cosas que no comprendía y esto es algo que tengo escrito en el libro literalmente, ¿no? Era como ver un frente de olas desde la orilla de la playa e ir para allí e intentar parar el frente de olas. Claro, lógicamente esta es una playa que tiene 7 kilómetros, pues vas a parar la parte de la ola donde te coge el cuerpo, que puede llegar a ser pues medio metro, 1 metro si estiras los brazos o metro y pico, ¿no? Y luego el resto de los 7 kilómetros pasa. Pues esa era un poco la sensación, ¿no? De lo que estaba pasando en mi cabeza. Hasta que, bueno, pues después de mucho investigar, me di cuenta que lo que estaba viendo o estaba intentando comprender tenía mucho que ver o básicamente estaba fundamentado en lo que se comenta o se dice que son las raíces de la ciencia hermética, de la escuela pitagórica y también a lo mejor quizás de lo que es el gnosticismo primitivo, ¿no? Esto era un poco el inicio de toda la historia. Y ahí tenéis a un psicólogo que de repente se convierte en matemático accidental, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar que Adrián tome un poco de oxígeno. Os voy a decir a todos que estáis aquí, tenéis un enlace aquí arriba de Facebook, de YouTube. Ese enlace, si por favor lo pueden poner en sus redes sociales, WhatsApp, Telegram, para que avisen a la gente de que estamos en vivo, porque ya sabéis que YouTube pues tiene algoritmos que hacen que bloquean o desuscriben a la gente para que no les pueda llegar la información. Y como esto ahora mismo es así, pues nos tenéis que ayudar un poquito. Luego también, cuando veáis en diferido, pues así tenéis la oportunidad de poder entender algo nuevo que seguro que les va a gustar. Luego, por otro lado, deciros que estamos saliendo a 8 lugares a la vez. ¿Por qué digo esto? Para que os podáis suscribir a esos lugares, por si cierran un canal, podéis saltar al otro y saber que estamos ahí. Entonces, en Facebook estamos en la caja de Pandora /vídeo, el grupo La Caja de Pandora, y luego en YouTube estamos en Liberation Adam, Pandora 3.0, en el mío Luis Palacios, Pandora TV, Pandora Misterio y Pandora Conciencia. Esta es la retransmisión y muchas gracias a todos los moderadores y gente que está aquí con nosotros diariamente, que nos sigue. Hoy vas a tener algo especial, un bombazo, ya os lo digo yo porque Adrián lo conozco hace muchos años. Y deciros que va a estar en las jornadas de conciencia que vamos a hacer ahora a partir del lunes. Jornadas online conciencia cuántica, que lo diga bien, y él es cuántico en ese aspecto. Entonces él tiene una ponencia que luego más adelante os pondré el enlace para que lo veáis y hablaremos un poquito de qué va la temática que él va a dar, pero es uno de los ponentes estrella en estas jornadas, con lo cual lo vais a disfrutar también. Y vamos a pasar ya con una introducción. Adrián nos va a introducir un poquito a la temática del tema que nos aborda hoy, que ya sabéis que son las bases ocultas de la ciencia hermética. Hacemos esa introducción y luego entramos en tertulia y en preguntas. Pues Adrián, cuando quieras, amigo. Muy bien. Bueno, primero aclarar algo, que alguien me lo ha comentado, ¿no?, en las redes, con toda la razón del mundo. Lo que pasa es que, bueno, también hay que matizar los títulos, hacerlos un poquito más atractivos, ¿no? Bases ocultas de la ciencia hermética. Ciertamente la ciencia hermética ya es oculta, está oculta en sí misma, ¿no? Porque, como bien dice la palabra, hermético define aquello, aquel recipiente del cual no se escapa nada, ¿no? Entonces, eso es lo que conocemos hoy en día, ¿no? Es la acepción de la palabra. ¿Pero de dónde procede esta idea del hermetismo, ¿no? Hermes, el hermético, ¿no? Hermes, básicamente, procede de lo que era el dios egipcio del conocimiento oculto, que también a su vez era el escriba de los dioses, el inventor del lenguaje, también de los números, y era el mensajero de los dioses, que era el dios Thoth, ¿vale?
que en egipcio se pronunciaba Yehuti. Luego los griegos le llamaron Hermes. Ahí hay muchas, digamos, ramificaciones, porque el propio Thoth y Hermes luego incluso llegaron a ser dos personajes distintos, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante aquí es tener claro y tener en cuenta que cuando estamos hablando de hermetismo, estamos hablando de aquel tipo de ciencia, aquel tipo de enseñanza mística. Mística, ¿por qué? Porque conecta directamente con lo que es pues esa espiritualidad, ¿no? Ese volver a conectar con la raíz de lo que somos en realidad, ¿no? Entonces, es una enseñanza que ha estado disponible siempre para aquel que ha querido encontrarla. Lo que ocurre es que ha habido épocas del mundo en que esta enseñanza era se enseñaba de forma mucho más abierta. Me perdonaréis porque tengo aquí como un caramelito, que he tenido un poquillo de resfrío estos días, y así no toso en directo, que queda como muy feo. Pues básicamente, por ejemplo, nos encontramos en épocas, por ejemplo, el Antiguo Egipto, que lo he comentado antes. En el Antiguo Egipto, en los templos sagrados, los sacerdotes, que eran los iniciadores en este tipo de ciencia, admitían a todo tipo de alumno que venía de diferentes lugares del mundo. O sea, no solo se ceñían a alumnos egipcios, per se. Entonces, digamos que, bueno, pues eso, había incluso gente de Grecia, ¿no? Y de otros lugares del mundo que se acercaba allí y aprendían los secretos de toda esta ciencia mística, esta ciencia espiritual, ¿no? Algo que hay un autor que me encanta, que es Jocelyn Goodwin, que le llama la escuela invisible, ¿no? La escuela de las eras. Pues esta escuela invisible o esta escuela de las eras siempre ha estado abierta a todo aquel que ha buscado información, ¿no? Que ha buscado iniciarse en ella. El tema es que no siempre la gente ha sabido que eso estaba disponible, ¿no? Entonces, luego, por ejemplo, en Grecia, que en realidad no se llamaba Grecia, sino que se llamaba Helade. Luego los romanos le cambiaron el nombre y le llamaron Graecos, ¿no? De ahí viene Grecia. Pero que en realidad el nombre original, que es Helade, explica mucho más la raíz del conocimiento de esta gente, ¿no? De estos pueblos, que en realidad no era uno, sino que eran varios que se juntaron, ¿no? Eso ya lo hablaremos otro día porque da para mucho. Pero en la antigua Grecia, en la antigua Hélade, digamos que los misterios, como les llamaban ellos los misterios menores, los aprendía toda la población. Entonces, es como si dijéramos, como si ahora la mayoría de la población no solo aprendiera religión, ¿vale? Que por cierto la palabra religión se ha estigmatizado mucho, pero si uno conoce la raíz etimológica de religión, viene del latín que es religare, que significa reconectar, ¿no? ¿Reconectar con quién? Con el creador. Entonces, estos misterios menores que se enseñaban en Hélade servían a la gente para comprender mucho más el porqué de la vida, del porqué estaban allí, búsqueda de un propósito personal y capacidad de aportar de forma mucho más completa a la sociedad, ¿no? Pues no nos debe extrañar que en una cultura como esa naciera todo lo que hoy en día se considera, digamos, como modelo, ¿no? Actual. Naciera la democracia, la de verdad, no la que vivimos nosotros. Punto de aparte, eso ya lo explicaremos otro día. Y luego existían lo que se llamaban los misterios mayores, que esos misterios mayores solo se enseñaban a aquellos alumnos aventajados que realmente demostraban que estaban preparados para aprender esa información, ¿no? Para aprender ese conocimiento. Y ese sería un poquito el resumen del origen, ¿no? de la ciencia hermética, realmente, del concepto de la ciencia hermética. Realmente la ciencia hermética en sí misma nace mucho antes de Egipto, nace mucho antes de Sumeria y Babilonia y procede de una civilización, o básicamente contiene la semilla y el legado de una civilización que las antecedió a todas. Y bueno, eso es un poquito lo que han dado investigando estos últimos años, ¿no? Perfecto, Adrián. Pero yo quiero preguntarte, antes de que empiece la gente, los nuevos descubrimientos que has hecho, porque cuando has hecho las formaciones que hemos hecho conjuntamente, dices que tienes un nuevo conocimiento. ¿Ese conocimiento hacia dónde te está llevando? ¿Hacia dónde vamos con ese conocimiento? ¿Qué nos aportaría a los seres humanos? Bien, es una buena pregunta, Luis. Hay que hacer daño, ¿eh? Bueno, te lo voy a resumir muy fácil. Ese conocimiento, que no es nuevo,
solo matizo, es antiguo. Como ya sabes, yo siempre abogo por el concepto de redescubrimiento y no de descubrimiento. Es decir, yo no me puedo anotar algo que ya estaba ahí. Yo lo único que puedo decir es que he redescubierto algo que siempre ha estado disponible, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ha estado velado a vista de todos, probablemente, y muy fraccionario, de forma que costado un poquito, ¿no?, verlo. Sobre todo, una de las cosas que ha producido que fuera complejo descubrirlo es que tenemos, en general, un problema de prejuicio cultural, religioso y de toda índole, ¿no? Cuando miramos desde nuestra posición, sea la que sea, no importa, cultural, de civilización, de religión y demás, de espiritualidad o lo que sea, siempre lo hacemos desde un punto de vista de superioridad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno intenta ver a través de otras culturas, civilizaciones y religiones, siempre considera la suya como algo más. Entonces, hay que despojarse de ese prejuicio para ser capaz de poder ahondar, de poder observar en conjunto en todo lo que está ahí, ¿no? Porque realmente las piezas del rompecabezas solo se pueden conseguir cuando se observa todas las culturas al mismo tiempo, religiones y demás, ¿no? Y ahora voy a tu pregunta, pero tenía que hacer este pequeño inciso, ¿vale? Porque si no, no se va a comprender. Básicamente lo que hice desde esta perspectiva es comenzar a ahondar en esos misterios que estaba comenzando a descubrir, ¿no? Que, como he dicho, en Cronos, pues alguna cosilla ya la comenté. ¿Desde qué perspectiva? Porque eso es muy importante. Claro, mi perspectiva siempre ha sido una perspectiva, desde luego, filosófica, porque no cabría otra manera, y después una perspectiva también matemática, pero matemática no solo desde el ámbito de la cantidad, sino de la cualidad, ¿no? Que es muy importante. Entonces, me comencé a dar cuenta de que había una serie de manifestaciones matemáticas que de forma sistémica aparecían veladas tanto en la cultura como el arte, sobre todo en la religión o en la forma de entender a Dios, en las distintas culturas y en los monumentos, etc., ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aporta lo que he redescubierto, lo que he descubierto, llamadlo como queráis? Es una visión unificada, primero, de la cultura y las religiones del planeta, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque viene a demostrar que todo procede de una misma civilización raíz, es decir, el legado fraccionario que hemos recibido, ¿no?, a través de esa torre de Babel que ha sido la humanidad hasta ahora, procede de un origen común. Número dos, y yo creo que quizás la más importante, es comenzar a comprender la base de esa ciencia, ¿no? De esa ciencia que lo que viene a explicar es que el código de la creación, la forma en que se manifiesta la creación, tiene una lógica matemática muy concreta y una lógica geométrica muy concreta, ¿no?, de manifestación. Y entonces las culturas lo que hicieron, nuestras religiones, estos sacerdotes de alto grado, herméticos, en cualquier época del mundo, codificaron eso mismo en todas sus culturas. Todos ellos viéndolo desde la perspectiva que les era más propicia en función de la cultura en la que estaban, de las condiciones de todo tipo, climáticas, idiosincráticas de su raza, etcétera, 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 ¿no?, de su etnia, de lo que fuera. Lo cierto es que esta ciencia es una ciencia que es muy sencilla de describir, pero a la vez absolutamente compleja en el momento en que se despliega, ¿no? Entonces, no solo es conocer la base de esa ciencia y de esa manifestación matemática geométrica que luego lleva también, evidentemente, aplicaciones en todos los campos de la ciencia, en la química, la biología, la física y demás, sino que también permite un desarrollo tecnológico, ¿no? Y entonces, bueno, pues la aportación, ya te digo, que creo que puede ser muy importante para desarrollar realmente un nuevo paradigma en el mundo, porque nos va a permitir ver las cosas de forma completamente distinta. Pues vamos a complicarlo más, ya que tengo aquí a la rica. Voy a aprovechar al máximo, pues claro, después de 8 años yo tengo que darle. Sí, ¿podrías adelantarme algo? O
sea, alguna cosa que hayas descubierto nueva, simplemente para dejarnos así un buen sabor de boca para todo lo que vendrá luego. ¿Algo concreto te refieres? Sí. Voy a comentar algo que creo que va a ser bastante chocante para la gente, ¿vale? Bueno, una de las cosas que tiene que ver con todo lo que he comentado es descubrir el misterio del Arca de la Alianza, ¿vale? No es que haya ido a una cueva y haya encontrado el arca, no es necesario, mirad. Precisamente, detrás del misterio del Arca de la Alianza está en la conjugación de tres proporciones matemáticas que probablemente nuestros oyentes conozcan, y si no, yo las resumo muy rápidamente. Una es el número pi, que esta la hemos aprendido todos en el colegio, ¿no? Que es la base de las circunferencias, de las esferas y de todo lo que son curvas. Luego está la proporción áurea, que es a los que me han seguido, y si no, pues bueno, supongo que por internet se ha replicado la información como los conejos en 8 años. Tiene que ver con la manifestación de todos los fenómenos de la naturaleza. Y luego está el número e, que es la base de los logaritmos naturales. No sé si esta la conocéis tanto, pero voy a resumir muy fácil, muy facilito, ¿vale? Para que se entienda. Es una proporción que está detrás digamos, de lo que es la expansión, que limita la expansión, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, cuando una veleta está girando, cuando sopla el viento, la velocidad a la que gira la veleta o la que puede acelerar está determinada por el número e. Cuando un depósito se vacía, a través de un agujerito, por ejemplo, la velocidad a la que puede llegar a vaciarse está en función del número e. Otro ejemplo también sería, por ejemplo, lo que son los isótopos radiactivos, ¿no? ¿Qué es un isótopo? Un isótopo es un elemento, ¿vale? O sea, imaginemos por ejemplo, plutonio. Pues plutonio hay de muchos tipos, ¿no? Pero bueno, pues uno de los isótopos del plutonio, un isótopo es el mismo elemento con más neutrones, ¿vale? Para que la gente entienda lo que es el concepto científico, no os preocupéis que no es nada que tengáis que aprender, pero es importante saber que en el núcleo del átomo están los protones y los neutrones, y entonces cuando hay más neutrones, lo que ocurre es que esos neutrones, por exceso, cuando es un material radioactivo, se van descomponiendo con el tiempo, ¿vale? Van generando esa radiación. Eso se le llama un isótopo radioactivo, ¿vale? Entonces, la velocidad a la que va perdiendo carga el isótopo radioactivo o radiación, por decirlo de alguna manera, está determinada por el número e. O sea, el número e determina la velocidad a la que los fenómenos se expanden o la velocidad a la que se desgastan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es, por ejemplo, también la secuencia de los números primos, la cantidad de números primos que hay en la secuencia a nivel que avanza está determinada por el propio número e. O sea que, claro, es que está en multitud de fenómenos en la naturaleza. Y ahora, después de haber explicado todo esto rollazo, voy a hacer un resumen en una sola palabra de cada una de las tres proporciones porque así se va a entender mejor, ¿vale? El número pi, forma. Imaginaos forma esférica, ¿vale? Las esferas son la base de todo en la realidad en la que vivimos. Los planetas, las células, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando en una bañera la llenamos de agua y tiramos un poquito de jabón y de repente generamos un movimiento, abrir el grifo o lo que sea, la forma más eficiente, la que se forma, es una esfera, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la más económica. Y ese es el motivo por el cual las esferas están ahí, ¿no? Entonces, el número pi, por lo tanto, es la manifestación de la forma primordial. Por tanto, el número pi forma. Luego está la proporción áurea, como hemos dicho, está ligada a todo lo que está vivo, ¿no? Ahí podríamos entrar al concepto de la fractalidad, pero no quiero complicar más. Solo decir que todas las formas de vida están siguiendo el patrón, no solo en su manifestación, digamos, compleja, sino también en la forma en que se distribuyen, ¿vale? De la proporción áurea. O sea, entonces, por lo tanto, la proporción áurea yo la definiría o la asociaría a la vida. Y la tercera proporción, que es el número e, la asociaría a la expansión, ¿vale? En realidad, fijaros lo que voy a decir ahora,
estamos hablando de una trinidad de proporciones, ¿vale? Esto es muy importante, porque realmente luego estas culturas de las que hablaba antes, por ejemplo en Egipto, esta trinidad de proporciones está asociada a 3 dioses distintos, a la trinidad egipcia, ¿vale? El número E, que es el de la expansión, que es el primero, está asociado a Osiris, que es el dios de la luz y del conocimiento. Luego está el número Pi, que es el de la forma, que está asociado a Isis, que es la diosa madre, por antonomasia, y luego está la proporción áurea, que está asociada a Horus, nunca mejor dicho, ¿no? Que es el hijo de ambos y que representa una fusión entre los dos conceptos, ¿no? Uno es la espiritualidad, otro es la materia, y Horus es la manifestación conjugada de ambos. Fijaros que lo he llevado al terreno filosófico y aquí estoy pisando el terreno del hermetismo, ¿vale? Desde un punto de vista matemático integrado, que es un poco lo que he estado investigando estos años, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta original, ¿vale? Y estamos en el tema de las proporciones, porque si no lo explicaba tampoco no podía llegar al punto donde voy, ¿no? En realidad, esas 3 proporciones conjugadas en una fórmula están representadas en lo que son las proporciones del arca de la alianza. Pero no solo eso, sino que están detrás de lo que es el propio nombre de Dios en hebreo. Y eso es perfectamente demostrable desde un punto de vista matemático, ¿no? Porque afortunadamente los lenguajes antiguos, todos, aparecieron asociando letra con número, por un motivo muy concreto, porque en realidad los números, la base contable del mundo, es el fundamento oculto de la ciencia hermética. Esto se ha analizado mucho a través de una numerología como muy, vamos a llamarlo infantiloide, que ha funcionado en estos últimos años. Lo mismo que ocurre pues, con ciencia tan sagrada como la astrología, ¿no? Que es una ciencia que se enseñaba en su época asociada a la astronomía. Nadie podía aprender astrología sin saber astronomía, cosa bastante lógica, ¿no? Porque digamos que tú tienes la pata mística, pero necesitas la pata científica para comprenderlo integradamente, ¿no? Esto viene a ser un poco lo que he explicado de los 3 dioses, ¿no? Egipcios. Está muy bien saber que están ahí los 3 dioses. Luego habría que hablar lo que significa, ¿no? Estas 3 manifestaciones que no son más que una forma de un único ser, ¿no? Que luego comentaremos, pero son facetas de ese único ser, ¿no? Digamos que es fundamental comprender que existe una ciencia real detrás de la ciencia hermética. Es decir, la ciencia hermética se ha maltratado o ha sido ridiculizada con el paso de los tiempos, pero precisamente una de las personas que ayudó a encumbrar el empirismo, que es el señor Isaac Newton, ¿no? Que fue el padre de la física clásica y también uno de los fundadores de lo que fue luego el cálculo diferencial. Para que me entiendan todos los que nos están escuchando, el cálculo diferencial son las matemáticas superiores, ¿no? Aquello que nos permite calcular áreas irregulares en 2, 3 o las dimensiones que sean, ¿no? Pues todo eso que hemos sufrido cuando estudiábamos ciencias, los que lo hemos hecho en el instituto, ¿no? En high school, si nos están escuchando desde Latinoamérica, pues realmente las derivadas, las integrales y todo lo que viene detrás. Que, bueno, son un mal trago amargo, ¿no? Para todos. Lo cierto es que este señor, Isaac Newton, es conocido por estas 2 aportaciones principalmente y por otras más del ámbito científico, pero lo que desconoce la mayoría de la gente es que Isaac Newton tiene más estudios sobre alquimia y sobre misticismo del orden de 7 u 8 veces más que sobre matemáticas y física. Y uno se preguntaría, ¿no? Porque si él fue uno de los fundadores o de los padres del empirismo más radical, la ciencia empírica es aquella que se demuestra a través de la hipótesis demostrable científicamente, etcétera, 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 ¿no? Todo lo que son las bases de la ciencia contemporánea que todos adoramos como si fuera una religión, ¿no? Pues este señor estudió más sobre alquimia, ¿no? Supuestamente algo que parece una fábula hoy en día, que sobre matemáticas y física, lo que pasa que evidentemente lo mantuvo oculto, ¿no? Y una de las personas que después esto lo
Pues lo llevó a la luz pública. Fue John Maynard Keynes, no sé si os suena el nombre, pero es uno de los padres de la economía moderna, ¿no? El señor Keynes. Y precisamente lo hizo dando una conferencia en la Royal Society del Reino Unido, en Londres, que es la asociación científica más prestigiosa y más antigua del continente europeo. Entonces, pues bueno, estamos hablando de las bases fundacionales de la ciencia tal como la conocemos hoy en día, ¿no? No estamos hablando de cuatro monigotes discutiendo sobre tonterías en una tabernilla, ¿no? Con la cerveza a la mano, o de cuatro frikis con el gorro de papel de plata en la cabeza hablando de cuándo van a venir los de Mars Attack, ¿no? Estamos hablando de los grandes estandartes del conocimiento científico, ¿no? De la historia. Y eso es lo que desconoce la mayoría de la gente. Entonces, claro, Sir Isaac Newton tenía 169 volúmenes de alquimia cuando se mudó de Oxford, ¿no? No se jubiló. Y la gente se hubiera quedado un poco alucinada, ¿no? De lo que había ahí anotado. Algunas de las anotaciones han salido a la luz, otras no. Solo cabe decir que, bueno, que Isaac Newton no es la excepción, sino la regla. Es decir, todos los grandes científicos de la historia se han apoyado en este tipo de conocimiento. Entonces, precisamente en el libro que he escrito, el primer capítulo de dicho libro, versa sobre esta contradicción, ¿no? Se titula El paradigma de las dos ciencias. Y básicamente lo que viene a hacer es a intentar reconciliar lo que es la visión de la ciencia hermética con la visión de la ciencia convencional, ¿no? Al menos hacer un pequeño resumen de cómo todos estos personajes pues han pasado por la historia, digamos, de puntillas respecto a todo esto, ¿no? Uno de los que sí tuvo las narices de defenderlo en público fue Giordano Bruno, y todos sabemos cómo acabó, ¿no? Acabó quemado en la hoguera por la Santa Inquisición, por hereje. Y bueno, este es un poco el resumen, ¿no? de cómo funciona la sociedad cuando uno sale a la palestra y explica cosas que no deben ser explicadas, ¿no? Espero que no me ocurra. No, está muy interesante, a la gente le está gustando. Lo que sí, por favor, todavía no hagáis preguntas para que no se pierdan en el chat. Cuando yo le paso a preguntas, empecéis a preguntar a saco, pero de momento conteneros porque ha hecho presentación, yo quiero entrar un poco en tertulia y luego ya pasamos a las preguntas de ustedes, porque como él va hablando, me va dando pie a que le haga unas cuantas preguntas. Lo primero que ha dicho, que me ha chocado, ¿no? Él me dice, no me ha chocado a mí, le van a chocar a unos pocos, ¿no? Es decir, las células son redondas, los planetas son redondos, y aquí te soltaría una bomba, pero no estamos en una Tierra plana o en una Tierra cráter, no la contestes. Esto es para otros vídeos más adelante. Es para entrar en materia, para que la gente se vaya asustando. Eso lo argumentaré otro día, Luis, lo argumentaría otro día científicamente, pero no desde un punto de vista solo de la ciencia empírica, sino desde un punto de vista de la ciencia hermética también. Vale, pues nos lo apuntamos para más adelante, pero yo me ha venido eso cuando tú has dicho eso, ¿no? Porque ahora hay una discusión con esto y la gente no sabe nada. El tema es, Yolanda tiene bueno, ya me comentó, no sé si el phi o el pi, el que es 1 más 1, 2, 3 más 1, ¿no? 3. Esta es la secuencia Fibonacci, esta es la secuencia Fibonacci. Sí, secuencia Fibonacci. Eso es lo que nos está dando en la primera dimensión, la segunda, la tercera, la quinta, la octava dimensión. ¿Tú estarías de acuerdo con esta teoría, que pasamos de la quinta a la octava, luego de la octava a la que toque, que ya me he perdido? A ver, yo voy a hablar desde una perspectiva, si quieres, del misticismo clásico, ¿vale? De las distintas escuelas, tanto orientales como occidentales. Primero habría que definir qué es dimensión, porque el tema de la dimensión es algo que da mucho de sí, ¿vale? Porque se puede confundir dimensión con lo que nosotros definimos, por ejemplo, las 3, 4 dimensiones, o se puede confundir dimensión con cosas distintas. Entonces, bueno, yo lo primero que diría es que desde un punto de vista clásico, lo que se acepta es que hay 7 niveles en los cuales todos los seres del mundo, o todos los objetos y todas las cosas, digamos que, bueno, pues que están presentes, ¿no? Digamos que hay un nivel que es un nivel muy básico, que es el nivel material. Luego estaría un plano o dimensión, llámale como quieras, que se llama el plano etérico, ¿no? Que sería, digamos, como el plano energético más básico, que está directamente pegado al cuerpo. De ahí lo que luego en otras culturas, como por ejemplo la hindú, pues se denominan los chakras o los nadis, que son los centros secundarios energéticos.
Luego estarían los planos astral inferior, astral superior, y luego estaríamos en los planos mentales, ¿no? El mental inferior, el mental superior, etc. Entonces, a partir de ahí, todo el tema de lo de las dimensiones, pues bueno, claro, cuando se discute si vamos de una dimensión a otra, pues lo primero que habría que entender, a lo mejor, ¿no? Desde un punto de vista, ya te digo, del misticismo clásico, es que en cada uno de estos niveles energéticos o dimensiones rigen unas reglas distintas, ¿no? No es lo mismo estar en el plano etérico, por ejemplo, que en el plano astral, ¿no? O en el plano físico. Entonces, si vamos a discutir, si vamos a trascender de plano, hombre, pues yo desde un punto de vista clásico del misticismo o el hermetismo clásico te diría que sí, en un momento determinado, pero no creo que vaya a ser inmediato. Creo que nos falta bastante camino para llegar ahí. Es mi opinión personal, ¿vale? Otro día lo argumento mejor porque tiene muchísima discusión por delante eso y mucha descripción. Por otro lado, lo de decir si vamos a la quinta o la octava, a la tercera o no sé qué, pues hombre, entiendo que si estamos ahora mismo en la tercera dimensión, la siguiente será la cuarta, ¿no? Si vamos a pegar un salto tan bestia, o bien tenemos una pértiga como las que usaba Sergei Budka a nivel espiritual, espiritualmente hablando, ya es un poco un cachondeo, pero que también habría que definir muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de dimensiones concretas, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de 8 dimensiones, que no sé muy bien en qué se basaría eso, habría que explicar cómo funcionan esas dimensiones, ¿no? O a qué nos estamos refiriendo con esas dimensiones. ¿Me lo preguntas a mí? No, yo lo dejo en el aire, no es que te lo pregunte a ti. No te voy a decir, digo, no, espérate que te traiga la Yolanda y te lo explique ella. Yo no llego a tanto, yo me pierdo. Yo ya cuando hice el curso contigo de las matemáticas védicas, hubo un antes y un después. Hubo un antes porque dije, coño, qué rápido voy aprendiendo matemáticas. Hubo un después por no practicar. Se me han olvidado. Eso es como, a ver, en las matemáticas realmente no se olvidan. Lo que ocurre es que se olvidan desde un punto de vista consciente, pero a nivel inconsciente ya las sabemos y las conocemos. Ese es el gran secreto, ¿no? Por eso el hermetismo profundo está fundamentado en las bases matemáticas, porque en realidad todo lo que existe en el mundo es número. No existe nada que no sea contabilizable. Todo es. De hecho, cuando se habla de física cuántica, que yo creo que mucha gente se llena la boca con el tema de la cuántica, pero no entienden realmente lo que significa la física cuántica. El término cuánto se acuñó porque se dieron cuenta de que la propia luz, la propia radiación, se podía dividir desde un punto de vista empírico, por decirlo así, ¿no? Llegábamos a unos paquetes que son indivisibles o unas cantidades que son indivisibles, que ahí tenemos lo que es la constante de Planck, no sé si os suena. Hubo un señor, un físico, Max Planck, que fue el primero que se dio cuenta de esto. Luego Einstein lo definió mucho mejor, pero que básicamente cuando estamos hablando de cuántica, estamos hablando de los pequeños paquetes que forma la radiación energética, sea del espectro que sea, ¿no? Sobre todo la lumínica, que es la que inicialmente se estudió, ¿no? Que quizás es lo más chocante, ¿no? Imaginarse que la luz no es un continuo, sino que se establece en pequeños paquetes, ¿no? Y eso es la cuántica. Entonces, evidentemente, hasta la luz se puede cuantificar, porque precisamente se puede dividir en cuantos, ¿no? En paquetes. Entonces, no existe nada en el mundo que no sea cuantificable, ¿no? En esta realidad al menos. Luego en otras dimensiones no sabemos. Estaba aquí comentándome, me decían que me mojara, ¿no? Que me mojara hablando precisamente de estos temas. Y digo yo, soy la persona menos indicada. De pequeño tomé mucho LSD. Me quedé en el mundillo ese de ahí arriba. Eso lo dices por el tema dimensional, ¿no? Sí, yo vivo ahí cosas que hago flash. Está bien que lo mentes. Mira, el tema de las sustancias psicoactivas, ¿vale? De las sustancias heterógenas, es muy interesante porque se han utilizado a nivel religioso y a nivel espiritual durante toda la historia de la humanidad en diferentes culturas y se han utilizado tanto en religión como los chamanes, como... A ver, yo en realidad soy una persona virgen en ese terreno, te lo puedo decir, porque no he tomado nunca nada, pero no...
no es sencillamente porque no quisiera, sino es porque tampoco me llamó la atención. A lo mejor porque he tenido la facilidad de conectar de forma natural también y eso pues me ha abierto las puertas de otra realidad, ¿no? Pero mira, el experto en esto ya sabéis que es Marco, que también está en las jornadas Marco Díaz, que es el delegado de Nassim Haramein aquí en España. Y Marco es un catacrack en todo esto, lo domina mucho porque él entró en todo lo que es el misticismo a través de las sustancias enterógenas, ¿no? Entonces él os lo podría definir mucho mejor el tema. Yo lo que sí que puedo decir es que es cierto, el LSD, por ejemplo, otras sustancias, ¿no?, que son muy parecidas, son una puerta para poder entrar en todo esto, ¿no? Ciertamente, y esto es muy importante, y ahora voy a ser un poco duro en mis aseveraciones, existe una corriente un poco New Age que todo está muy bien y que probarlo todo es muy fantástico, pero hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Y no solo con esto, sino con lo que creemos. Es decir, cuando, por ejemplo, yo he oído 1000 veces esa frase tan maravillosa de somos dioses creadores o diosas creadoras, pues en vez de entrarme la risa, me entra tristeza, porque es cierto que tenemos la capacidad de crear, pero también es cierto que para poder llegar a ese punto en que realmente manifestemos lo que realmente estamos pensando, es necesario tener un grado de conexión interna con uno mismo bastante poderoso. Y eso solo se consigue a través de, digamos, mejoramiento personal a nivel de conciencia y a nivel energético y a nivel emocional y a nivel mental. Es decir, hay que trabajar en todos los ámbitos al mismo tiempo. Entonces, precisamente en estas escuelas místicas y espirituales, en todos los tiempos, una de las cosas que más se recalcaba y que más se trabajaba era la forma de conseguir que nuestro cuerpo, que nuestra mente, que nuestro espíritu, que nuestra alma, mejor dicho, por el espíritu es algo inmanente, que nuestras emociones estuvieran en línea para poder recibir todo eso, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, alguien dice de tomar un LSD, hay que ser muy cautos, porque, por ejemplo, la persona que lleve muchos demonios dentro, con demonios me estoy refiriendo a mucha guerra emocional o mental, puede sufrir una experiencia bastante dura, ¿vale? Entonces, es importante prepararse, ¿no? Cuando en las culturas chamánicas, por ejemplo, alguien toma peyote, por decir una de las plantas, no de las sustancias enterógenas, el chamán primero evalúa a la persona y lo va a guiar en ese viaje, ¿no? Pero evidentemente no le va a dar algo que le pueda hacer daño. Entonces, primero la persona se tiene que preparar para el viaje, ¿no? Tiene que emprender un pequeño proceso de depuración personal, ¿no? Y ahí podríamos entrar en muchas escalas de depuración, desde la depuración alimentaria, ¿no?, en la cual, pues bueno, evidentemente los alimentos que son más ligeros son los que nos van a propiciar un mejor grado de conexión. Y ojo que no voy a hacer apología del vegetarianismo, pero sí que es cierto que cuando uno quiere mejorar en su calidad espiritual o en su capacidad de conexión, en su discernimiento, debe alimentarse al menos durante una temporada de una forma muy determinada. Después puede volver a alimentarse de forma natural, porque se producen unos ciertos cambios en el cuerpo, en concreto en el sistema nervioso, cuando se produce ese tipo de conexión, que luego ya no son reversibles. Pero eso requiere mucho trabajo en muchos ámbitos. Luego el tema emocional, evidentemente, tiene que estar en consonancia con el tema mental. Y ojo que cuando hablo de mente no estoy hablando de cerebro. No confundamos el aparato telefónico con la persona que está llamando, ¿vale? Cuando hablo de mente estoy hablando precisamente de esos planos que hemos hablado antes, o que he comentado antes cuando comentábamos lo de las dimensiones. Estoy hablando de planos energéticos superiores, en los que habita nuestra capacidad de discernimiento, nuestra consciencia. Es cuanto mayor discernimiento tenemos, más capacidad tenemos de manifestar esas ideas, esas capacidades que vienen del plano mental. Y eso ocurre solo si nuestra emoción está en línea con nuestro pensamiento, ¿vale? Y esto es otro de las pequeñas disquisiciones que creo que es importante, ¿no?, comentar. Estaba buscando la canción de Viaje con nosotros. de las qué buenas. Bueno.
Lugar de disfrute. Pues familia, no toméis eso si no vais con alguien profesional, que yo sí las he probado, y si no vais acompañados de alguien que sepa, mejor no lo toméis en la vida porque tiene un desgaste de neuronas brutales. Aunque el DMT va muy bien para ampliar conciencia y volverte más listo, también te puede llevar al otro lado al volverte lo menos listo del planeta. Entonces, bien, cuidado con esas cositas porque tienen lo suyo. Aunque yo no quería entrar en el tema de drogas, ha ido todo derivando ahí, pero bueno, vamos para otras cosas. Yo te seguiría con la tertulia. Te dejan unas preguntas muy interesantes y quiero que la gente participe porque creo que ellos también tienen derecho a saber. Y hay una pregunta que ya se fue arriba, le he puesto en un Word, porque aquí está, no se me pierde. Y entonces nos dice, Cristina, dice, pregunta desde España. Bueno, lo primero deciros ahora que todo lo que queréis preguntar no vale lo que habéis dicho hasta ahora. Volvéis a poner pregunta y decir la pregunta en mayúsculas para que me salgan todas así en línea, porque si no, si voy para arriba o para abajo, las pierdo. Pregunta desde España. ¿Podría estar relacionado esta información sobre los números con la polaridad de nuestra realidad, sea un videojuego? Gracias y un abrazo. Vale, aquí hay muchos conceptos en juego. El primero de ellos es que los números forman parte de la realidad en todo su índole. Es decir, si ahora mismo nos imaginamos la realidad polarizada, ¿vale? Cuando decimos polarizada es que realmente estamos hablando de dos extremos, ¿vale? En realidad, todo lo que existe en esta realidad está polarizado, todo. Si nos fijamos en el cuerpo humano, por ejemplo, pues tenemos la circulación sanguínea arterial y la venosa. Si vemos la electricidad, tenemos el polo positivo y el polo negativo. Y así sucesivamente, ¿no? El frío y el calor, etcétera, etcétera. Es decir, todo se mueve en función de dos polaridades. Se mire por donde se mire, se coja por donde se coja. Entonces, la polaridad es algo inmanente de la realidad y, por tanto, está completamente imbuida de lo que son los números, porque los números son la descripción última de la realidad. Ahora, la otra parte de la pregunta que decía, me he perdido la segunda parte, es que era larga la preguntilla. Sí, bueno, te la vuelvo a decir. ¿Podría estar relacionada esta información sobre los números con la posibilidad de nuestra realidad sea un videojuego? Eso, vale. Bueno, entiendo que lo de la realidad sea un videojuego, entiendo que se refiere a lo que es la visión holográfica de la realidad, ¿no? Que vendría a explicar que estamos en una simulación. Entonces, bueno, pues en realidad está relacionado con todo. La polaridad y los números están relacionados con todo. Si lo quieres describir o lo quieres desde ese punto de vista, pues sí. O sea, cuando nosotros vemos un videojuego en la pantalla de un ordenador o de una consola, pues lo que está ocurriendo es básicamente eso, ¿no? Que estamos viendo un código binario, unos y ceros, que en realidad son dos polaridades que están siendo traducidas como un lenguaje que luego se convierte en todo lo que nosotros vemos y experimentamos ahí, ¿no? ¿Nuestra realidad funciona igual? Hombre, no diría que igual, pero diría que parecido. Lo que pasa es que hay muchos matices dentro de esa aseveración, ¿vale? Y luego podríamos hablar de cuál es el algoritmo de base, ¿no? El código de base que da función a esa realidad, ¿no? Una es una realidad virtual de videojuego y otra, pues bueno, no sabemos bien exactamente qué es. Lo han intentado describir los místicos de todos los tiempos y a los científicos pues estaban dando bruces con algo que ya se describía desde hace miles de años, ¿no? Que se decía, pues bueno, que la realidad pues bueno, no es nuestra realidad, sino que estamos viviendo una ilusión, ¿no? Lo que los hindúes llaman el maya, ¿no? Básicamente sería eso. Luego, me gustaría hacer una pequeña aclaración antes de continuar, porque creo que es muy importante para las preguntas que van a entrar. ¿Vale? Hay una historia que es fundamental comprender, que bueno, me costó mucho entender al principio, durante estos años de investigación. Luego lo he escrito de forma, creo, bastante completa en el libro. Y es que, digamos que la fuente, el origen de todo, lo que llamaríamos Dios, es algo que ya los místicos y los sabios de todos los tiempos se dieron cuenta de que era algo incognoscible, es decir, algo que no era alcanzable por nosotros, y ahora explicaré por qué, porque es algo infinito. Entonces, el infinito es un concepto atemporal, es decir, es algo que no está delimitado por nada, y nosotros vivimos en un mundo de límites, ¿no? La única cosa que no está limitada es nuestra consciencia, nuestro espíritu,
que está conectada a esa fuente original. El único tema es que todo lo que nosotros conocemos aquí o con lo que interactuamos está limitado. Entonces, digamos que Dios o esa fuente original no es el creador del mundo, sino que el creador del mundo es lo que los hindúes llaman Brahma, ¿vale? Brahman sería lo que nosotros llamaríamos Dios y Brahma sería lo que ellos llaman el creador, ¿vale? Que nosotros, a nivel histórico, pues los griegos lo denominaron de dos maneras. Le llamaron el logos o el demiurgo, que es la primera creación de Dios. Entonces entendamos que esa primera creación de Dios, que luego se le han puesto muchos nombres aparte de estos, es un ser que se rige por la misma lógica que no es como la nuestra, por decirlo de alguna manera, porque él está creado con las reglas con el que él después ha creado todo el resto de cosas, ¿no? Tiene doble polaridad, es polar, es un ser polar, y rige o ha creado todo a través de un algoritmo muy concreto, ¿vale? A través de una geometría muy básica. Entonces, bueno, creo que es importante entender esto, porque cuando vamos a hablar desde un punto de vista filosófico de dimensiones, pues de divinidad y de ciertas cosas, hay que entender la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Bueno, por aquí nos dice Elena: hola Luis, Adrián, una alegría volver a escuchar a Adrián. Lo escuché hace 9 años. Para que veáis, ¿eh? Yo os digo desde aquí, queremos volver a poner a Adrián arribita del todo para que la gente lo vuelva a conocer, y está en sus manos que puedan coger los vídeos antiguos que estamos resubiendo y ponerlos por todas las redes sociales, grupos de Telegram y de WhatsApp, para que realmente seamos muchos, no los que volvamos a tener este conocimiento hermético, porque contra más, es decir, más gente hay y más se puedan hacer cursos o talleres o más gente repercuta con esto, más podremos tirar de Adrián, porque como Adrián se nos canse, nos va a volver de aquí a 9 años. Vosotros... Bueno, yo supongo que funciona en ciclos, ¿no? Ahora estoy en el ciclo, la primera vez también hice tuve una serie de revelaciones personales e hice una expansión de eso, ¿no? Y una explicación y una conexión con todo el mundo. Sería un poco lo del mito de la cueva de Platón, ¿no? Primero me metí en la cueva, descubrí una serie de cosas y luego quise salir al mundo, ¿no? A compartirlas. Pues me ha pasado por segunda vez. Lo que pasa que lo de esta vez ha sido bastante más heavy, porque he estado muchísimo tiempo pues investigando y demás. Y también es cierto que ha habido una transformación personal bastante importante a través de todas esas revelaciones, ¿no? Y creo que es muy importante, es fundamental entenderlo. Luis, estás en mute ahora. Sí, ya me he dado cuenta ya. Vale, tengo unas cuantas preguntas. Vamos a hacer una que me hicieron al principio, que me lo han vuelto a repetir ahora, ¿vale? Que estaba de las primeras, de Paloma. Pregunta desde Madrid. ¿Antes de los sumerios habían humanos? Pues claro. Claro que habían humanos antes de los sumerios. Y existieron civilizaciones tecnológicamente muchísimo más avanzadas. Lo que pasa que, bueno, eso da para mucho, ¿no? Lo que es cierto es que, por decirlo de alguna manera, de la misma forma que a nivel social parece que vivimos ciclos que se repiten con matices, ¿no? Porque a lo mejor lo que estamos viviendo ahora en este país se parece mucho a lo que ocurrió en los años 30, con matices importantes, evidentemente, pero es como si hubiera una repetición de acontecimientos, ¿no? Y a nivel mundial pasa un poco lo mismo, se van repitiendo las cosas y dices, bueno, ¿esto qué pasa aquí, no? Pues pasa que los ciclos, o sea, es decir, la línea del tiempo no es una línea, sino que es una espiral. Entonces, porque todo tiene un movimiento toroidal o helicoidal, llamadle como queráis. Y no existe nada que se mueva en línea recta en el universo, nada, absolutamente nada. Y quien diga lo contrario, o es que no sabe mucho de ciencia, o bueno, pues que tiene una concepción bastante equivocada de las cosas, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que ha ocurrido es que han habido civilizaciones avanzadas, por supuesto, y no solo una, sino bastantes, que nos han antecedido y después, pues bueno, han pasado su ciclo, ha pasado su tiempo, se han producido una serie de fenómenos en la Tierra y por H o por B, pues bueno, parece que como que hubieran desaparecido, ¿no? Aunque, bueno, pues luego han dejado algunas huellas, con el paso del tiempo, pues hemos podido ir descubriendo, ¿no? Pero que vamos, que desde luego que hubieran humanos antes de los sumerios. Antes de los sumerios estaba Adrián y el Luis por ahí puteando que nosotros somos mortales, que no lo habéis visto. Claro. Ya veis, la misma cara. No ha cambiado.
Totalmente. Es un Bueno, sí inmortal. que tengo que decir que hay una cosa que ha cambiado, que se me ve más, que no se veía tanto. No sé si lo apreciáis. Aquí que tengo como una marquita en la frente. Pero eso, te caíste de la bici, No, esto ¿no? tiene una historia que además luego está enlazada con lo que me ha pasado con el libro. Porque mira, te voy a decir una cosa de índole personal, ¿no? Para compartirla con todos. Realmente el libro que he escrito, la dedicatoria, bueno, está dedicada a mi madre y tiene su tema porque ella murió hace 4 años, tal día como hoy, 6 de noviembre. Entonces, pues bueno, son esas causalidades de la vida, ¿no? Que nos traen justamente en ese día a recordar pues, los acontecimientos, ¿no? Entonces, la historia es que, bueno, una de las geometrías de las que hablamos en el libro, que es el cubo, que es una de las geometrías sagradas que más ha reverberado en las culturas, luego otro día ya lo explicaré mejor, ¿no? En la masterclass de las jornadas lo vais a poder descubrir un poquito más. ¿Por qué hablo del cubo? ¿Vale? Y hablo de todo esto. Porque precisamente está ligado a una historia de mi infancia, ¿no? Un día que, bueno, llegué a la guardería, pues tendría yo 3 añitos, más o menos. Había un niño en la guardería que me tenía bastante tirria, Paquito, y aquel día la profe llegó tarde y Paquito no se le ocurrió otra cosa que coger un cubo de madera que había en la clase, lanzármelo a la frente y no me abrió la frente. Y entonces, bueno, pues yo me quedé allí con 3 años mirando al suelo, goteando sangre y se hizo como un charquito, ¿no? Era como una profecía de lo que iba a ser lo que de mayorcito iba a redescubrir, ¿no? Pero bueno, es como que es fundamental entender que la realidad simbólica, la realidad eh, eh, que nosotros entendemos, ¿no? Eh, Todo aquello que llegamos a procesar mentalmente desde un punto de vista profundo, están absolutamente ligadas. Bueno, pues ahí tenéis a Adrián Saint Germain, el inmortal. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. No, vamos a hablar del libro mejor. Vamos a parar. Las preguntas siguen estando ahí en el chat, yo las tengo ahí recogidas. La presentación del libro. Este es tu primer libro. ¿Y por qué ahora este libro? ¿Qué vamos a ganar con este libro realmente? Pues mira, Luis, te voy a decir que cuando durante estos 8 años investigando profundamente, ya te digo, tuve una serie de revelaciones, algunas de ellas muy, 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 muy profundas, muy fuertes, que realmente, ya te digo, me han transformado como persona, pero también me han maravillado porque me han permitido comprender en primera persona cómo funcionan las cosas, ¿no? Cómo funciona la creación desde un punto de vista muy concreto y muy científico. Entonces, yo creo que el libro, si lo tuviera que definir de alguna manera, diría que es eh, el legado de una ciencia que fue la que rigió a esa civilización anterior, a esa cultura sumeria, a esa cultura egipcia, o esas culturas que nosotros consideramos, bueno, las tenemos muy mitificadas, ¿no? Pero que digamos que tenía un nivel científico y tecnológico muy superior y que realmente tenían absolutamente asociado lo que era la ciencia, lo que nosotros llamamos hoy en día ciencia empírica y lo que es la ciencia espiritual, ¿vale? Ellos lo veían como algo que era indisoluble. Entonces, este libro es un legado, es una reconciliación a esas dos visiones del mundo, en la cual, pues bueno, pues demuestro que efectivamente la ciencia hermética tiene unas bases científicas muy fuertes y que están insertadas en todas las grandes culturas, civilizaciones y religiones del mundo, ¿no? Entonces eso puede ser bastante chocante para mucha gente, porque de alguna forma es como que eh, todos venimos de lo mismo, ¿no? Por eso es la revelación de la unidad, no solo porque nos una a nivel conceptual, sino porque también mi concepto de investigación original partía de las propiedades matemáticas de la unidad. Si habéis visto vídeos míos hace años, de los que están resubiendo, pues lo podéis ver. Eh, pues que me planteaba el por qué la unidad tenía esa capacidad autorrefleja, ¿no? Esa capacidad de reflejarse a sí misma, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Cuando multiplicamos 1 por 1, pues nos da 1. Si lo dividimos por 1, pues da 1. Si hacemos la raíz cuadrada de 1, da 1 también. ¿Vale? Parece una obviedad terrible, pero precisamente esa obviedad es la cosa más profunda que os podáis imaginar. Entonces,
Claro, yo investigando eso, me di cuenta que las proporciones, esos números irracionales, esas proporciones de los que he hablado antes, que me gusta llamarlos proporciones generatrices, porque están en el núcleo de la creación, tenían esas propiedades autorreflejas, ¿no?, de la unidad. Tenían como una parte de esa capacidad autorrefleja, ¿no? Evidentemente no completa, porque si no sería la unidad, pero que estaban precisamente mirando o apuntando hacia eso. Entonces, es la revelación de la unidad desde un punto de vista filosófico, pero también desde un punto de vista estrictamente científico. Luis, está silenciado. No hago el programa hoy. Hoy me está fallando. Eso es lo que pasa, que eso de estar a viernes ya uno ya patina. No, hombre, ya pesa la semana. Tenemos otra pregunta, la vamos a poner en pantalla, de Elena. ¿La realidad puede ser explicada por la cábala? Buena pregunta. Vale, mira, Elena, te voy a responder de forma muy clara. Sí, desde su perspectiva, pero te voy a decir que todas las vertientes de la ciencia hermética, y el cabalismo no es ni más ni menos que una de las ramas de la ciencia hermética, una de ellas solo, adolece de algunas cosas, ¿vale? Para tener una visión completa de todo, es importante poder navegar a través del conocimiento de las distintas culturas y religiones. Lo bueno que tiene la cábala, y ahí sí te voy a dar te voy a dar la razón, es que, digamos que en la aplicación de lo que es cómo interactuamos con esa realidad desde un punto de vista profundo, está muy afinada, ¿vale? Está muy trabajada, porque ha habido gente, con mucho peso específico, tampoco me voy a poner a decir nombres, pero ha habido muchos místicos, ¿no?, de la rama hebrea, que han profundizado de forma bastante exitosa, ¿no?, en los métodos de conocimiento de la realidad y en cómo podemos interactuar con ella o incluso modificarla en un momento dado, pues eso, utilizando dichos métodos, ¿no? La realidad puede ser explicada por la cábala. Vuelvo al inicio otra vez, ¿vale? Sí, desde el punto de vista de la cábala, no desde un punto de vista integrado completo, ¿vale? Si queremos explicarla, por ejemplo, desde un punto de vista científico, la cábala ya adolecería de muchas cosas. Y sin embargo, te voy a decir que gracias a la cábala y al conocimiento de la lengua hebrea, pude llegar al nivel de profundidad que llegué, porque es en el núcleo de conocimiento del pueblo hebreo, que uno de sus tesoros de conocimiento es la lengua, precisamente es donde se halla más intacto este conocimiento, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues la verdad es que es un gran tesoro que yo creo que los propios hebreos, ¿no?, los propios judíos, pues desconocen, y que creo que va a ser bastante fuerte para ellos entender lo que hay ahí, ¿no?, porque va muchísimo más allá de la propia cábala. O sea, estamos hablando de ciencia pura y dura, insertada dentro de las palabras, ¿no?, que definen, por ejemplo, a Dios, o que definen las cosas más importantes del mundo judaico. Es entender al absoluto. Y empecemos en España con la cábala, estudios de la cábala. Se piensa que son de Israel, pero empezamos en España con la cábala, el estudio de cábala. Por supuesto. En Girona la cosa se movió fuertecilla. Girona era uno de los puntos clave y otro era una parte de Castilla. Entre los dos se movía toda la cábala del planeta Tierra, con lo cual los cabalistas nacieron aquí, por mucho que diga que nacieron en Israel. Y acordaros que siempre hemos dicho últimamente, en los últimos meses, que los pueblos olvidados de Israel, o sea, los pueblos de Israel, tienen que ver con los pueblos del mar. Esos reyes gemelares, que eran 10 pueblos, 5 y 5 por cada rey gemelar, que estaban en Tartesos, en la Atlántida, es decir, la Atlántida se van a Tartesos de la península ibérica, conquistan el Mediterráneo hace 12.000 años los pueblos del mar. Está escrito en las tablillas sumerias, está escrito en las paredes del Antiguo Egipto, en muchos templos que yo he estado, y hablan todos de los pueblos del mar. De ahí viene el pueblo judío. De ahí nace por eso también que sale la cábala desde España, porque allí es donde estuvieron muchos años estos pueblos del mar, hace 12.000 años. Iba a comentar una cosa de índole personal, que es que yo la mayoría de las revelaciones de esta investigación, prácticamente todas, las tuve viviendo en la provincia de Girona. O sea que realmente es interesante, ¿no?, ver que la conexión de la cábala, del pueblo hebraico, el misticismo hebreo, nace de forma profunda en Girona,
y ahora mismo las revelaciones que yo voy a traer, pues bueno, pues están muy ligadas a todo eso y yo creo que le van a dar un propósito bastante más importante del que ellos se creen al pueblo judío, porque realmente su cultura es transmisora directa por la capacidad que han tenido de preservar intacta su cultura y su lengua, ¿no? Que es muy importante, porque en otros lugares del mundo pues hay también cosas espectaculares, bueno, eso ya en el libro lo tengo explicado, pero el problema que han tenido es que eso ha degenerado mucho con el paso del tiempo, se ha perdido. Entonces, digamos que uno de los tesoros de la cultura judía, hebrea, es que han sido capaces de preservar eso de forma bastante fidedigna. Y gracias a esa preservación, pues bueno, pues se ha podido llegar, o podremos llegar a deducciones bastante importantes, ¿no? De todo lo que estoy explicando. Deciros que en la descripción del vídeo, como aquí en pantalla, también lo he puesto en el chat, pero para los que nos vean en diferido, en la descripción del vídeo están todos los datos de Adrián, pero está también el enlace directamente para en aulas, si en Aulas Pandora está el libro puesto, o directamente el enlace de Amazon para conseguir el libro. Solamente tenéis que ir a la descripción del vídeo, clicar y ya pasáis directamente para poder comprar el libro. Igual que también podéis entrar en la página web de Adrián, en el Facebook y demás redes que tiene por ahí colgadas. Lo digo para que la gente cuando diga, ay, el libro que se me ha olvidado, lo he visto en pantalla, no me lo he apuntado. Abajo lo tenéis. Vamos a seguir con las preguntas. Una pregunta que tenía también bastante más arriba, que la he recuperado. Adrián, ¿sabes algo de las verdaderas notas musicales de solfegio? Bueno, esto da para mucho. Precisamente, mira, vamos a ver, en mi investigación no me he centrado mucho en el tema musical porque es un tema extraordinariamente amplio, pero sí te diría que digamos, la naturaleza más pura del solfegio se tenía que estudiar desde la perspectiva pitagórica, ¿vale? Esa es la raíz más pura de lo que sería el solfegio y sobre todo de todo lo que es el conocimiento musical de base, ¿vale? Y no olvidemos que Pitágoras, mucha gente lo desconoce, pero él estuvo estudiando en Egipto, pero no solo en Egipto. Él después de Egipto se fue a Babilonia y estuvo con los remanentes de lo que quedaban de los antiguos caldeos, que eran aquella raza semítica que eran maestros de la matemática, de la astronomía y de la astrología, ¿no? Eran auténticos magos, ¿no? De hecho, se los denominaba como magi. Magi es el término con el que se denominaba a los magos auténticos, ¿no? No a los magos prestidigitadores de hoy en día, sino a la gente que realmente sabía practicar la ciencia mística y era capaz de producir, por ejemplo, una tormenta, ¿no? Con el poder de su mente, o de mover objetos, o de otras cosas que parecerían increíbles, pero que en realidad tienen una explicación científica. Lo que pasa que desde un paradigma mucho más amplio, ¿no? Que yo creo que he empezado a escribir en el libro y creo que es importante que vayamos redescubriendo porque ahí está el meollo de la cuestión, ¿no? Ahí está donde está el núcleo, la semilla del cambio que todos queremos. Aquí vamos a poner la pregunta de un gallego en la luna, pero para un catalán en Andalucía. Es Adrián. Estando despierto y consciente, ¿es posible evitar el reencarnarse de nuevo en este planeta? Vamos a ver. Lo primero que habría que definir es qué significa estar despierto y consciente, ¿vale? Estar despierto y consciente desde el punto de vista místico, puro y duro, que he hablado yo antes, de los 7 planos, significa ser capaz de moverse entre los planos de forma consciente, ¿vale? Y eso es algo que no es sencillo, requiere muchísimo trabajo. Entonces, bueno, es posible evitar reencarnarse, por supuesto, pero hay que llegar a un nivel bastante alto para eso. Y yo creo que hay muy pocas personas que sean capaces de ello, ¿no? En muchos casos requiere una vida completa de dedicación al desarrollo de la práctica mística. Bueno, vamos con esta preguntita de Óscar. ¿El universo es binario? ¿Qué significa binario? ¿Estamos hablando de la base matemática o estamos hablando de polaridad? Es que hay que definir un poquito mejor la pregunta. Es que se pueden entender muchas cosas. O estamos hablando de si el universo tiene un
un duplo, otro universo. Sí, bueno, voy a definirlo desde diferentes perspectivas. Si estamos hablando desde un punto de vista matemático, diría que sí, por el motivo de la polaridad. Porque existen, si nos vamos a la raíz más profunda de los fenómenos, existen siempre dos polaridades. Por lo tanto, desde ese punto de vista es binario. Si lo definimos desde otro punto de vista, por ejemplo, de duplicidad, si nos imagináramos si existe otro universo al lado de este, que esté funcionando e interaccionando al mismo tiempo, pues ¿por qué no? Podría ser perfectamente, ¿no? En realidad, una de las cosas que he descubierto es que precisamente la resonancia de la forma y de la energía es una de las bases en las que todo funciona aquí, ¿no? O sea, ese reflejarse, ese autorreflejarse, digamos que es el patrón que se esconde detrás de todas las cosas, ¿no? Entonces, si puede haber otro universo al mismo tiempo duplicado junto con el nuestro que esté interactuando al mismo tiempo, pues perfectamente, ¿no? Como por ejemplo se ha visto en alguna serie como Fringe, no sé si sois seguidores de la ciencia ficción, pero ese es uno de los ejemplos así como más paradigmáticos, ¿no? de la ciencia ficción moderna en el que se plantea que existe un universo paralelo muy parecido al nuestro, que está conectado con nuestro universo y que, bueno, en el que se producen algunos acontecimientos un poco diferentes, ¿no? Perfecto. Ahora hay una pregunta de Paloma, a ver si... ¿No será que en realidad nunca hemos salido de la fuente y la separación hace esa creencia y estamos proyectados sin estar aquí? Gracias. Vale, Paloma, mira, paloma, ¿no? Un doble espíritu. Sabéis que el símbolo de la paloma en el misticismo occidental y también en el oriental representa al Espíritu Santo, ¿no? Bueno, Paloma, pues te voy a decir... ¿Puedes volver a poner la pregunta, Luis? Vale, venga, lo digo porque es que hay dos partes. Bueno, que nunca hemos llegado a salir de la fuente. Bueno, en realidad, si no hubiéramos llegado a salir de la fuente, no estaríamos ahora mismo hablando. Hay que distinguir algo, ¿vale? Como he dicho, la fuente original, por eso he hecho el matiz original, y esto es algo que ha traído de cabeza a los filósofos y a los místicos de todos los tiempos. Es infinita, incognoscible, atemporal, ¿vale? Ilimitada. Entonces, nosotros estamos viviendo en un mundo de límites ahora mismo, y en un mundo en el que las cosas son finitas, en el que hay ciclos, en el que, bueno, pues cuando entramos a un sitio salimos de otro, y cuando salimos de uno entramos al siguiente. Eso quiere decir que estamos en un mundo finito. Lo que sí te diría es que no nos hemos desconectado de la fuente. Eso es lo importante. Sí hemos salido, pero no nos hemos desconectado. De alguna forma, tenemos que hacer un matiz, ¿vale? Porque se puede hablar desde dos perspectivas. La perspectiva, digamos, de máximos o de la totalidad y la perspectiva de lo parcial, ¿no? De lo concreto, que es donde nosotros vivimos. Si lo hablamos desde un punto de vista holístico, digamos, grande, evidentemente pues no hemos salido de la fuente, porque todo lo que existe ha sido proyectado de la fuente. Pero nosotros vivimos en un mundo concreto, como digo, y por lo tanto, desde un punto de vista concreto, no estamos exactamente en la fuente, sino que estamos conectados a ella, ¿vale? Y la separación hace que esa creencia estamos proyectados aquí sin estar aquí. Bueno, si no estamos aquí, ¿qué estamos haciendo en este momento? De alguna forma estamos, digo. No importa cómo definamos. Al final, si lo definimos desde un punto de vista energético, podríamos decir que estamos desde un punto de vista de energía vibratoria baja, pero estamos. No estar significaría que sencillamente no estamos discutiendo ni estamos hablando sobre este tema, ¿vale? Una parte de nosotros está. Voy a poner un ejemplo para que se comprenda, ¿vale? Cuando hablaba de los tres dioses egipcios, Osiris, Isis y Horus, ¿nosotros dónde estamos? ¿Somos Osiris? ¿Somos Isis? ¿No? Si somos Osiris, somos la fuente. Estamos ahí y entonces no nos hemos separado. Si somos Isis, somos algo completamente distinto. Somos la naturaleza, lo material, todo lo que se mueve en el universo, ¿no? Todo lo que es finito. Pero yo creo que no somos ni uno ni el otro.
sino los dos al mismo tiempo. Y eso representa Horus, ¿no? Es esa conexión entre la chispa divina y lo material, lo creado, ¿no? Y precisamente la aceptación de ese principio es lo que permite un ascenso a nivel espiritual, porque en el momento en que vemos las cosas de forma más completa, somos capaces de transformarlas, pero si no somos capaces de aceptar que estamos aquí, ¿cómo vamos a cambiar nada aquí si no estamos? ¿No te parece? Es una pregunta bastante sencilla, ¿no? Es imposible cambiar algo en un lugar donde tú no te sientes presente, donde no estás. ¿Adrián es el de las matemáticas fractales? Pues sí, Sí, ha aparecido después de 9 años. las matemáticas fractales, matemáticas áureas, llámalo como quieras, da igual. Al final hablo de las matemáticas desde un punto de vista proyectado a multinivel, por decirlo así, ¿no? Que todo se refleja en distintas formas y a distintos niveles, pero no deja de ser lo mismo, aunque con pequeños matices. Es como cuando hablábamos de la historia, ¿no? Que la línea temporal no es recta, sino que es una espiral o un toroide, llamadlo como queráis, pero toroidal, desde luego no es una línea recta, ¿no? Pues esto es un poco eso, ¿no? Las matemáticas tampoco son una cosa recta y se acabó, ¿no? Sí que hay demostraciones matemáticas que son tal cual, y cuando tú lo has demostrado, pues está establecido, pero la verdad es que se puede llegar desde muchas vías, ¿vale? Que eso es lo que no nos enseñan en el colegio. Precisamente cuando impartí el curso de matemáticas médicas, uno que va a estar colgado pronto en Aulas Pandora, lo que vine a enseñar es que multiplicar se puede multiplicar de muchísimas maneras distintas, no solo de una. Y precisamente esas distintas formas nos ayudan a comprender quiénes somos en realidad, porque en esas distintas formas de multiplicar un número, nosotros podemos reconocer cómo nosotros de pequeños procesábamos ese tipo de cálculos, ¿no? Cada uno tiene su forma de comprenderlo y de entenderlo, pero todos llegamos al mismo lugar. Has dicho que en Aulas Pandora próximamente habrá el curso de matemáticas védicas. Yo lo he hecho, no, pero si es el antiguo salgo yo, preguntándole mucho a Adrián. No, pero ¿qué se lleva la gente si hace este curso? ¿Para qué sirve? ¿Para qué le vale a la gente las matemáticas védicas? Pues mira, yo creo que lo más importante de las matemáticas védicas, primero es sentirse un genio, ¿vale? Dentro de las matemáticas, porque todos nos hemos sentido como tontos en algún momento en la clase de matemáticas, al menos yo, no sé los demás, pero yo creo que la gran parte de la población occidental ha sentido eso en algún momento. Y luego, para mí, el gran regalo de las matemáticas védicas es que ayuda a conectar el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho, porque realmente, y esto va un poquito en la línea de lo que comentaba antes de las cualidades, ¿vale? Pero en este caso hablamos de cálculo puro y duro, pero lo bueno que tiene es que te permite realizar un cálculo desde el método que más te conviene a ti, que más se adapta a tu forma de ser y de comprender el mundo, ¿no? Y eso es fundamental porque nos permite conectar con nuestro hemisferio derecho, ¿no? Con nuestra parte intuitiva. Y eso es precisamente lo que nos han enseñado en el colegio, ¿no? Entonces, es una experiencia interesante en el sentido de que uno se reinventa a sí mismo haciendo matemáticas, ¿no? Y comprendiéndolas. Que no se me escucha, ya. Es que estoy patinando, con el horario estoy patinando. Bueno, voy a ir un momento a comentar el evento estrella que tenemos a partir del lunes. Ya lo tenéis aquí. Jornadas online de conciencia cuántica. En este caso, Adrián va a hacer su ponencia, que por cierto aquí no se ve así. La masterclass, las huellas matemáticas de la civilización raíz. No me voy a leer el texto. Háblame un poquito, Adrián, un resumen pequeñito de qué va esta masterclass. Sí, mira, lo voy a explicar fácil. Aquí voy a explicar algunas de las bases de la investigación que llevo estos últimos años que permiten comprender aquellos conceptos matemáticos desde un punto de vista muy sencillo, para que todos lo podáis entender, pero de los que estaba hablando antes, ¿no? Que conforman la realidad que comprendemos como tal, o sea, el código fuente, ¿no? Y cómo las culturas antiguas lo codificaron, que es muy interesante porque te ayuda a ver que todo aquello, a lo que le hemos dado una cualidad mística en el pasado, resulta que tiene una aplicación científica directa, ¿sabes? Que tiene una raíz matemática súper evidente. Y eso la verdad es que es muy chocante. Choca mucho.
Perfecto. Voy a poneros un momento la página web desde el principio, hacer un poco de hincapié, a ver si que quiere. Sí, va bien lenta. Jornadas online de conciencia cuántica empiezan el lunes 9 al 15 de noviembre. Podéis entrar en la página cajapandora.com, jornadas conciencia cuántica. Tenéis todos los datos en la descripción del vídeo. Y como vais viendo aquí, tenéis unos vídeos explicativos, hace Iván, aquí muy puesto en el tema. Y aquí veis que hay un calendario. El calendario es a la hora que cada ponente va a salir. Y aparte de todos los ponentes que hay, que la mayoría los conocéis, simplemente tenéis que entrar. Mira, aquí he visto la Adri. Está aquí. Tiráis para abajo, veréis que hay 3 formas. Una gratuita, la gratuita, que es en el calendario el día que toca, la hora que toca, pero hay que inscribirse. Ya tenemos más de 1.100 personas inscritas. Luego podéis comprar la Mastercard solamente, perdón, la Masterclass, exactamente lo que es la formación individual, porque los que la compran individual la pueden ver durante todo el año. Y luego hay un paquete que serían todas juntas, que sale bastante más barato. Y con ese paquete pues podéis ver todas las Masterclass, pensar que son unas 26 creo que son. Y claro, son formaciones, son talleres, hay ejercicios. Entonces, cuando tú la has visto y dices, y ahora no puedo repetir el ejercicio, pues bueno, el que quiera y pueda, la puede comprar y la puede hacer todo el año. Y el que no pueda, pues eso, la veis y cogéis apuntes y lo veis gratis. Veis que están las 2 opciones. Para que luego digáis, sois unos peseteros, que sois catalanes, polacos. No, hay las 2 opciones. Vamos a ir ahora, vamos a salir de aquí. Y... ¿Te vas a dejar, Luis, que haga un poco de apología del libro? Totalmente, claro. Esto para ti. ¿Sí? No, solo por comentar un par de detalles. Aquí tengo un ejemplar. Espérate que... sí, porque se ve la cámara, se mueve al revés. Vale. Solo comentaros que aparte de todo lo que he comentado, el libro está lleno de ilustraciones hechas por mí. A ver, aquí se ve una de ellas. ¿Vale? Que ayudan mucho a comprender todos los conceptos. Es decir, por mucho que yo hable de matemáticas y hable de cosas que parecen muy duras, dentro del libro hay muchísimas ilustraciones. Y luego también hay, como os comentaba, puesto que la ciencia ha sido codificada tanto en monumentos como en arte, como en otro tipo de formatos, pues como no, hay muchísimas manifestaciones artísticas comentadas dentro del libro, en las cuales, pues bueno, pues desvelo cómo se codificó todo este conocimiento, ¿no? Y cómo todo ello pues, nos lleva a comprender la realidad. Sí, hago un último comentario para no cargaros con el tema del libro, pero creo que es importante, que lo que comentaba, que detrás del misterio del Arca de la Alianza, que precisamente describe las mismas proporciones matemáticas que el nombre hebreo de Dios, que es Yahvé, bueno, en este caso sería el Logos, que es el creador. Digamos que hay unas proporciones que he comentado antes que están conjugadas en una geometría muy concreta y que después son la demostración, o se convierte en la demostración molecular de la configuración del ADN, ¿vale? Del código genético, de cómo se constituyen todos los seres vivos en el planeta. Así que, bueno, hay mística, pero también hay ciencia tal cual. Y bueno, que no os preocupéis, que está todo muy bien descrito, muy bien explicadito, muy bien narrado, para que nadie se pierda. Pues vamos a cerrar con una última pregunta ya, y porque, bueno, ya estamos cansados los dos, hay que decirlo. Y así, de esta manera, vamos a cerrar, pero que vamos a tener a Adrián más adelante. No os preocupéis, que vamos a hacer vídeos con él y poner las jornadas de todo lo que os hemos dicho de, bueno, tu tipo de formaciones, matemáticas védicas, matemáticas áureas y otra más que no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Cómo se llama? El del Callí. La construcción simbólica. Construcción simbólica, sí. Pues eso lo vamos a poner entero, gratis, aquí, construcción simbólica, lo vamos a recuperar. Una parte también del de matemáticas védicas, pero luego habrá una parte final que daremos en aulas y otras formaciones que iremos más adelante, porque lo que él ha hecho también es mejorar lo que había antiguo. Aunque veáis, el título es el mismo, no, pero la formación no es la misma. Es la que está gratis, es la antigua, la que nos borraron en internet, y luego haremos la versión moderna de muchas de estas prácticas que hemos hablado. La última pregunta. ¿Qué diferencia hay entre Dios fuente y Dios creador de Miurgo? Bueno, pues creo que más o menos lo he comentado. Claro, digamos que al Demiurgo no se le puede llamar Dios, aunque hay mucha confusión a nivel de religiones y de espiritualidad respecto al Demiurgo, al Logos, ¿vale?
lo que se considera Dios o la fuente original, como digo, es el todo, lo ilimitado, lo incognoscible, lo atemporal, lo infinito. En cambio, el demiurgo, ¿no? El logos, es aquel ser que está detrás de la creación, es decir, es aquel que se ha dedicado a generar lo que nosotros entendemos por realidad, ¿vale? Entonces, hombre, la diferencia es bastante patente, ¿no? Porque uno es el origen, la fuente, y el otro sencillamente es la primera creación de la fuente. Y ese a su vez, o la primera, más que la creación, le diríamos la primera emanación de la fuente. Y ese a su vez después ha sido el creador de todo lo que nosotros comprendemos como realidad, ¿no? Entonces, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Sería como definir a 0 y a 1, ¿no? Creo que en algún taller lo he hecho. Pero vamos, que sí, que son muy distintos. Uno es un ser finito, ¿vale? Porque todo lo que nosotros vemos en el universo tiene fin, es algo que tiene límites y que se puede comprender, y todo lo incognoscible o todo aquello que nos lleve hacia el infinito nos conecta con la fuente y es otra cosa distinta, ¿no? Y entonces, el demiurgo, el logos, es un ser finito, aunque creamos que no lo es, ¿vale? Y de ahí se han producido muchas confusiones, como digo, en religiones y misticismo, porque se ha confundido al logos con el creador, con Dios, cuando no son la misma cosa. Perfecto, perfecto. Que se me vea por aquí. Bueno, familia, mañana voy a hacer una tertulia de 7 a 10 de la noche, en la cual Adrián, se lo digo ahora, está invitado también. Tiene que ver con las jornadas. Van a haber unos cuantos de compañeros que van a venir. Y cada uno presentará durante unos minutos lo que va a hacer, pero yo quiero hacer una tertulia con ellos. O sea, les voy a dar caña, como hago siempre. A ver, ¿qué es esto de cuántico? ¿Qué coño significa, no? Este tipo de cosas, ¿no? Porque esta jornada, porque tiene un nombre muy raro. Y diréis, no, no es un nombre muy raro. Yo os explico, dentro de nuestro mundillo no es un mundo raro, pero sí que conozco gente que está metida en la mecánica cuántica y nos dicen que lo que hacemos nosotros no es eso, es otra cosa, ¿no? Pues quizás a lo mejor en la tertulia hablaremos de eso o de otros temas, no sé, lo que a mí se me ocurra, porque dentro de mi mente retorcida puede salir cualquier cosa. Pero la cuestión es que de los que estemos nos vamos a divertir en esa tertulia y cada uno libremente va a poder decir lo que quiera. Entonces mañana os emplazo de 7 a 10, no, perdón, de 7, ya no sé, de 7 a 9, para poder hacer esa tertulia con los ponentes que vamos a empezar el lunes ya con estas jornadas. Entonces, ya sabéis que yo normalmente los fines de semana suelo descansar, pero ahora con el tema pandémico, que ya tenemos el congreso, vamos a darle vidilla al tema porque hay algo mejor que hacer. Estamos ¿cómo se llama? Perimetralmente no podemos salir. Tenemos toque de queda, es decir, el vampiro por la noche ataca, el fin de semana ataca, entre semana te deja ir al trabajo, pero por la noche también te vuelve a atacar para que duermas. O sea, al final es un virus simpático, porque claro, te deja hacer lo básico, comer, cagar, mear, ir a trabajar. Todo lo demás el virus te lo prohíbe. Entonces, esta pandemia está siendo un poco peculiar. Sí, desde luego. Déjame comentar una cosa, Luis. Yo lo único que os aconsejo es que no os dejéis perimetrar vuestra consciencia, nada más. ¿Eso que viene? ¿Al virus? Mira todos los inputs que recibimos últimamente. Sí, son inputs de cariño. Yo siempre lo digo. Esperaros un año y pico que vendrá un mundo mejor. Traeremos en la edad de oro a nuestra manera. Al fin y al cabo, siempre tiene que haber algo muy malo para que empecemos algo muy bueno y ahí es donde todo el mundo se une y el cambio vendrá por algo que no nos demos cuenta y de la noche a la mañana habrá pasado la sombra. Correcto. Se habrá cambiado. Esto de Adrián tiene que ver con esto de los 12.000 años de oscuridad y los 12.000 años de luz. Esto que está pasando ahora. Pues ciertamente. Esto está muy bien descrito en la cultura védica brahmánica. Básicamente le llaman los yugas, ¿no? Ahora mismo estaríamos inmersos en el Kali Yuga. Y ahora estaremos a punto de salir del Kali Yuga, que el Kali Yuga no es ni más ni menos que la era, digamos, más material, ¿no? Más de todo lo que se ve y lo que se toca y el resto, pues, que no existe, ¿no? Y estamos a punto de salir de ahí. Al final, me remito otra vez a lo que he comentado antes de las polaridades, ¿no? En realidad existen dos polaridades, pero siempre estamos viajando entre la una y la otra, ¿no? Está muy bien el simbolito del yin y el yang para entender lo que tú has dicho, Luis, porque, por ejemplo, ahora estaríamos, digamos, dentro de la parte del simbolito del pétalo negro, ¿no?
pero justo en el centro del pétalo negro, ¿no? Cuando el pétalo lo envuelve todo, que parece que todo es oscuridad, hay un punto de luz, ¿no? Hay un punto blanco. Y eso es porque toda esa capacidad de cambio, toda esa energía potencial que se está generando ahora mismo, porque realmente toda esa opresión que vivimos, en realidad es energía potencial que está debajo de la alfombra, ¿no? A punto de saltar. Es algo que es energía para el cambio. Entonces es necesario llegar a este punto o a estos puntos para que las cosas puedan cambiar, no puede ser de otra manera, ¿no? Porque si no vivimos una realidad mucho más cómoda, la gente no se mueve y no se producen esos cambios. Necesitamos que haya realmente distorsiones fuertes para que todo se mueva, ¿no? Porque si no, la sociedad es muy monolítica y está muy acomodada y cuesta muchísimo que se produzca esa energía cinética, ¿no? Con eso no estoy defendiendo lo que está pasando, al contrario. O sea, yo lo estoy sufriendo igual que todos los demás, pero lo único que digo es que lo pongamos en perspectiva, porque al final eso no es ni más ni menos que la semilla del cambio, ¿no? Necesitamos mucho estiércol para que la nueva planta crezca fuerte y crezca recta hacia la luz. Entonces hay que putrefactar un montón de cosas, ¿no? Se tiene que romper mucho, se tiene que pudrir mucha cosa y tenemos que oler a porquería alrededor que ya está pasando para que luego lo nuevo crezca en todo su esplendor. Perfecto. Bueno, pues familia, nos vemos mañana. Adrián, no sé si te queda algo más por decir del libro de cualquier cosa antes de cerrar. No, no me quiero alargar porque creo que lo bueno, breve, 2 veces bueno. ¿Cuántas, Ya, ¿eh? ¿Cuántas páginas tiene el libro? El libro tiene 616 páginas. Hay temario, hay chicha. Y lo que pasa es que, claro, describir el núcleo de la realidad y de la ciencia secreta de las distintas culturas en menos que eso ha sido como una quimera, ¿no? Y así, para adelantar temas en un futuro, pues hablaremos de las sociedades estas herméticas, masones, rosacruces, templarios, etc, etc, porque creo que son temas que a todos os gustan y ya veremos cómo poco a poco iremos desarrollando diferentes temáticas de diferentes ámbitos, más científicos, más históricos, más evolucionados a conciencia cuántica, y poco a poco iremos dando esos saltos con Adrián, de aquí próximamente con él otra vez. Nos vemos, familia, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Luis. Compren el libro. Hacer que sea número 1 en Amazon.